bueno, gracias a todos por estar aquí. Yo creo que seré uno de los que engrose la triste lista de ser eterno candidato a doctor. Yo viví, y es una pena que no me escuche Esther del Campo, mi tutora. Yo viví mucho tiempo en España, 12 años en España. Digamos que somos un poco amigos aquí con Íñigo, con Pablo y con los demás, y esperaron a que me marche para montar la que montaron. Yo retorné a Bolivia con la intención de hacer la tesis, después de terminar el módulo, digamos, las clases teóricas del doctorado, con la promesa de voy a hacer mi investigación, total va a ser sobre Bolivia, y al final la investigación no se hizo. Cuento esto solo como presentación. Cuando retorné al país, varios amigos de la órbita del Ejecutivo eran seguidores de La Tuerca, porque La Tuerca la montamos un poco entre todos. De hecho, yo creo que he sido el primer presentador alternativo de La Tuerca antes que Noelia. Y con esa idea montamos un programa de características similares en Bolivia, bueno, no iguales, pero sí similares, y mi rol era un poco ser el panelista habitual de izquierda, digamos, ¿no? Que defienda las posiciones progresistas del gobierno. El programa funcionó bastante bien, pasaron por ahí el presidente, el vicepresidente, expresidentes, analistas, políticos de la oposición, y justo cuando pensaba que podía retomar el tema de la tesis 2 años después de ese programa, primero el vicepresidente y luego el presidente tuvieron pues, la gentileza de pensar en mí para invitarme a candidatear a diputado, y acepté. Con eso es garantía de 5 años de no hacer la tesis. Hablando un poco ya en materia, llevamos mucho tiempo, muchos años ya con Íñigo hablando de todas estas cosas, ¿no? Populismo, Estado y demás. Entonces, a mí me gustaría mantener esa conversación que, bueno, que estos últimos años es más difícil que sea en vivo, y por eso está muy bien esta oportunidad. Y quisiera retomar sobre todo 2 cosas que Íñigo presentó el año pasado en agosto en Bolivia, en una presentación. Dentro de los retos que esbozaba Íñigo para los gobiernos progresistas, a mí, digamos, desde mi experiencia de parlamentario, me parece que en el caso boliviano, sobre todo hay 2 que yo destacaría. Errejón subrayaba, y a mí me pareció un análisis pertinente, que los retos con matices que tienen los gobiernos progresistas son básicamente 4. La relación que tienes con las clases medias, que a mí me parece absolutamente central en el caso boliviano, porque incluso el discurso ha cambiado mucho. Cuando logra la primera victoria el presidente Morales, había una identificación de las clases medias como adversarias, en el sentido que primero eran un porcentaje muy pequeño de la ciudadanía que había vivido apegada y a costa del Estado. Aquí hago una pequeña digresión. Zabaleta hablaba de que en Bolivia lo que se había construido era un Estado aparente, en el sentido de que ni siquiera se podía hablar de un proyecto de clase que haya monopolizado lo público en su beneficio, sino que simplemente era una élite patrimonialista señorial que nunca había llevado adelante un proyecto de modernización estatal. Entonces, sí entiendo que eso se rompe en este último periodo, pero, digamos, esas clases medias neoliberales eran herederas de esa crítica que hacía Zabaleta, y por supuesto son, en un primer momento del proyecto del MAS, unos adversarios. Han pasado 10 años, las políticas de redistribución, de incentivo del consumo, han generado un notable ascenso social en Bolivia. Seguro muchos de ustedes conocen Bolivia, y si han tenido la oportunidad de visitarla a lo largo de estos años, el cambio es, en términos de ascenso y de movilidad social, enorme. Ahora, el problema está en que estas clases medias han pasado de ser adversarias, en el discurso, en la práctica, hay que sacarlas del Estado, tal, a ser imprescindibles. Y la pregunta ahí, sobre todo, digamos, en términos culturales, entendiendo la cultura en un sentido amplio, es cómo piensan, cómo se identifican y qué proyectos políticos apoyan estas nuevas clases medias, que yo creo que con matices puede ser un reto al que también se enfrentan Venezuela, probablemente Ecuador, de que de algún modo estás casi generando tus votantes adversos, ¿no? Porque la escalada, el ascenso social no se produce necesariamente por criterios y valores emancipadores que mueve o que inicialmente promovía el proyecto nuestro, digamos, del movimiento al socialismo. Entonces, ese me parece, digamos, uno de los retos fundamentales. El segundo, que también subrayaba Íñigo el año pasado, era la necesidad de, bueno, espero no estar comiéndote tu ponencia, era
la necesidad, decías tú, de una especie, digamos, de cotidianidad nueva, ¿no? Y que las políticas públicas, yo diría que, yo recuerdo una conversación con el canciller Choquehuanca, y yo le decía al canciller, es cierto que nuestro proceso ha construido más escuelas que nunca estos últimos 8 años comparados con los últimos 50. Pero, aunque parezca un dato menor de cara a pensar en generar nuevos comportamientos, nuevos valores, el hecho de que la idea del espacio de esas edificaciones y de esas escuelas respondan al mismo modelo de hace 50 años, no me parece que sea lo más inteligente si queremos ir poniendo pequeños ladrillitos que generen unos comportamientos diferentes y que, a la manera de ese título del libro de Sartor, inventen una cotidianidad diferente. Tercero, y esto también me parece central para el caso del MAS, el tema de que todos estos movimientos rupturistas en un primer momento, que siguiendo, digamos, los artículos de Julián Melo, él dice que el populismo no es solamente un movimiento destituyente, rupturista, sino que siempre tiene una pata en la creación de un orden nuevo, de una institucionalidad diferente, ¿no? Que es un movimiento complementario. En ese sentido, yo creo que por lo menos en el caso del MAS se privilegió en exceso, y también por las tradiciones que forman parte del MAS, un exceso de, vamos a decir, digamos, de cuadros que hacen política alejados del Estado y de las instituciones. No hay que olvidarse que entre el 2000 y el 2005, que es todo lo que se conoce como el ciclo rebelde boliviano, la mayoría de las posiciones, incluidas las posiciones de gente que luego tuvo responsabilidades de administración del Estado, como el mismo Álvaro, tenían una fuerte idea contra el Estado, que bebía de varias cosas, desde esta idea de que en el Estado boliviano no hay absolutamente nada que hacer porque ha sido patrimonializado por unos pocos, hasta la vertiente catarista, que por supuesto renegaba de la idea del Estado. En fin, como tú consigues una movilización política muy fuerte, privilegias la formación de cuadros políticos de la calle, que tienen mucha legitimidad en sus movimientos sociales, pero que a la hora de gestionar el Estado tienen varias dificultades, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento, después de 3 elecciones ganadas por el presidente Morales por paliza, yo honestamente creo que debe ser el único presidente que a 9 años de volver a presentarse a las elecciones obtiene casi el mayor resultado. Las últimas elecciones se ganaron con 62% a 37 puntos del segundo, entonces es imposible pensar que la mayoría de la gente no está medianamente de acuerdo con el rumbo que tiene el país. Pero yo creo que esta legislatura es la más complicada que vamos a tener en Bolivia, porque las demandas, en el sentido de esta modificación y emergencia de nuevas clases medias, dejan ya de ser épicas, porque yo creo, digamos, que las grandes demandas ya se han cumplido: asamblea constituyente, gobierno indígena y nacionalización de los hidrocarburos, y se hayan cumplido más o menos. Lo que sí es cierto es que ya no tienen una marcada, digamos, cualidad electoral, ya no son patrimonio del MAS. En todo caso pueden estar, digamos, reconocidas y encarnadas en la figura del presidente, pero ya es muy difícil movilizar con eso, porque la mayoría de la gente, y en esto yo creo, digamos, que sí se muestra que la hegemonía del gobierno, del proyecto, del proceso de cambio ha tenido éxito, la mayoría de la gente ha interiorizado eso como lo natural. Si en los 90 lo natural era pensar un Estado ausente, regulador, y que lo privado siempre era mejor que lo público, ahora una presencia fuerte del Estado en la economía, intentar acabar con la discriminación, una presencia muy alta de los indígenas en las instituciones, se han vuelto el nuevo sentido común. Si eso se ha vuelto el nuevo sentido común, es muy difícil que te movilice y te dé votos. En ese caso yo creo que el reto ahora para el MAS es que seamos capaces de gestionar esas instituciones bien, porque las demandas van a ser, decía Pablo Stefanoni, que somos muy buenos amigos, que Bolivia se había convertido en un país más normal. Y es cierto, entonces ahora las demandas van a ser mucho más comunes: una educación que funcione bien, una sanidad que funcione bien y una justicia que funcione bien, que son 3 cosas. Bueno, la educación yo creo que se han hecho cosas buenas, pero que todavía quedan tareas por hacer, pero sobre todo la justicia y en menor medida la salud, yo creo que dejan mucho que desear. Me acuerdo que cuando le dije a Ludolfo Paramio, que fue mi profe
en la Ortega que me volví a Bolivia, Ludolfo, con la mordacidad que lo caracteriza, me dice una cosa así como, pero tú eres tonto, ¿por qué te vas a ir si ya no hay mística? Y sí tenía razón en el sentido de que la tarea que queda pendiente es, o sea, la épica incluso nubla los errores, no te los sanciona y tú puedes seguir tirando. Pero decía Ludolfo bien, ahora lo que les toca, además con una histórica falta, digamos, de capacidad de cuadros técnicos, más acentuada por estas características del MAS, te toca una tarea muy poco alentadora y con la que no vas a tener, digamos, muchas, no sé, mucho decir, bueno, pero es la épica, estamos transformando el país, porque eso ya pasó antes. Y la última que decías tú, que en esa no me voy a extender, es cómo todo esto tiene una relación necesaria, digamos, para intentar pensar otro modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo no tan o exclusivamente anclado en el modelo extractivista. Yo eso lo dejo apuntado como aparte, porque me parece que es un tema que da ya mucho. Y sí quería contar unas cuantas cosas relacionadas con estas tres que mencionaba antes. A mí me parece, digamos, que hay una anécdota que ilustra muy bien esta tensión que hay con tus nuevas clases medias y que incluso desde el gobierno no somos capaces todavía de calibrar y de leer bien ese nuevo tipo, digamos, esa composición de la nueva clase media y lo que te demanda. Una de los resultados del boom económico de estos años es que se abrieron centros comerciales muy grandes en La Paz, que antes era imposible que funcionen, digamos, no sé, con mis amigos y yo, ¿sabes? No voy a ocultar, digamos, el origen de clase y tal, porque la ciudad era para muy poca gente. Yo recuerdo que cuando volví a La Paz, un par de amigos míos, no sé cómo se dice pijos aquí en Ecuador. Pelucones. Bueno, pelucones, que es, digamos, no sé, más o menos donde he crecido, me decían, ya vas a ver cómo no te va a gustar La Paz, porque La Paz ya no es lo que era. Y efectivamente, digamos, ya no es lo que era, pero digamos, a mí sí me gustaba. Y una de las cosas de los dos, solo cuento dos anécdotas que yo creo que ilustran bien esa transformación. Voy a empezar por la segunda. Un lugar a 90, 100 kilómetros de La Paz que se llama Coroico, está en los valles de los Yungas, era un lugar en el que cuando yo era joven, los padres de mis amigos o mis tíos siempre tenían una casa y era un lugar, digamos, donde te ibas a pasar el fin de semana con mucha tranquilidad y era casi una selva privada. Y entonces, ahora, digamos, en Semana Santa o en Carnaval, fuimos con mi compañero y dos amigas más. Una de mis amigas, mejor no digo el nombre porque esto se graba, nieta de un expresidente. Entonces me dicen como, bueno, vamos, pero ya vas a ver que Coroico ya no es lo que era, digamos, ¿no? Entonces llegamos y cerca del pueblo de Coroico hay una parte que son a 2 kilómetros de Coroico, unas cascadas, que es como una de las partes, digamos, que vas a ver. Yo recuerdo que las cascadas, honestamente, cuando yo era más joven, casi, como les digo, eran la piscina, la extensión, digamos, de la propiedad de algún amigo. Y evidentemente ahora estaban reventadas de gente, llenísimas de gente. Gente plebeya, popular, que por supuesto es la mayoría del país. Y yo notaba la incomodidad enorme de mis amigas de decir, puta, ¿para qué lo hemos traído a Jesús, que es mi compañero? Y claro, Jesús, que es español, él no entendía ese plus de incomodidad que había, por supuesto, de discriminación colonial, porque para él era como estar en Gandía llena. O sea, sí, me incomoda un poco porque hay mucha gente, pero no entiendo por qué hay ese plus de molestia, que a mí, de todos modos, me parece fascinante. Y un segundo cuento, se abre este megacenter, que es un centro gigante de cine, de ocio, de no sé qué, y una de las obras que sí se han hecho bien y que yo creo que ayudan un poco a lo que dice Íñigo de generar cotidianidades diferentes y otro tipo de relación, es el teleférico, que básicamente el teleférico lo que ha hecho es conectar el Alto con La Paz. Y el Alto y La Paz eran la misma ciudad hasta el 85, que solo por una decisión administrativa se las separan y además con un componente discriminador muy grande. Ahí duerme la gente que trabaja en La Paz, marquemos una condición de ciudadanía distinta dándoles otro municipio, a pesar de que el aeropuerto está ahí. Muchos de mis amigos solo conocían y conocen el Alto porque está el aeropuerto. Entonces, el teleférico que vincula el Alto con Irpavi en este caso, Irpavi es el barrio donde está el megacenter,
hubo una movilización, sobre todo en redes sociales, de gente muy molesta porque los salteños iban a llevar sus malas costumbres al megacenter. Comían sentados en el piso, tal, eran sucios y no sé qué. Entonces, yo creo que lo que nosotros no sabíamos ver es que Irpavi y este fenómeno son las nuevas clases medias acomodadas con aspiración de ser clase alta, que sienten como un rechazo quizá más visceral en la medida que se produce un fenómeno en Bolivia. Yo creo que, bueno, estoy convencido que nunca como ahora hay tantos estudiantes que por primera vez estudian en una universidad, de padres cuyas labores no son profesiones liberales, pero por el boom económico sí han tenido ese acceso. Entonces, es justo en esa, digamos, en ese intermedio, en esa frontera, donde se produce una ruptura muy complicada. Y una cosa que comentaba con Luciana anoche, dime si estoy bien de tiempo, y que yo comentaba también con Álvaro, hay una cosa que a mí, digamos, me preocupa y que yo creo que revela muy bien el problema en el que estamos atravesando al no saber bien cómo hablarle y cómo se comporta y cómo se incorpora esta clase media, no estamos sabiendo ver la celeridad con la que se están resignificando nuevas fronteras, en este caso más de clase, pero siempre van a tener un componente étnico, aunque lo hayamos hecho muy bien en ese campo, porque el 2007, el 2008, era impensable que alguien diga, a mí me gusta Evo Morales y no me gusta una chola. Porque el Evo arrastraba, digamos, por esa ruptura simbólica, arrastraba a todo, a las cholas, a los indios, a los más plebeyos y tal. Y lo que sucede es que la narrativa que hemos puesto en circulación, y recuerdo una entrevista hace poco de Angela Davis advirtiendo sobre ese peligro, hablando de Mandela y demás, que la narrativa que nosotros hemos construido de excepcionalidad de Evo Morales, que a mí el presidente, desde luego me parece el mejor presidente que ha habido en el país, pero se lo saca un poco del contenido popular y de la identificación con otros sujetos, en el sentido de decir, Evo es uno más, y por el hueco que hace Evo, más allá de las virtudes que tiene, y de que consigue en términos de la cláusula el nombre que agrupa todas las semanas, ha habido también un proceso, digamos, un poco, si quieren, de reforzar el liderazgo de nuestra parte y de la parte de los medios de la oposición decir, vale, pero es solo él, los demás siguen siendo la misma plebe. Entonces, en las elecciones autonómicas que tuvimos en marzo de este año, el MAS, nosotros propusimos una candidata, una chola, Felipa Huanca, un líder de las Bartolinas, para que sea candidata a gobernadora. La masacre que recibió Felipa, más allá de un caso de corrupción no probado, nunca la dejaron ser candidata. Y tú escuchabas entre los mismos compañeros del MAS que era absurdo pensar que una chola pueda ser buena gobernadora. Entonces tú tenías un montón de gente que le gustaba a Morales, que le gustaba a Evo, y decía, bueno, pero una chola es inútil. Esa disociación era impensable el 2007, el 2008. Entonces yo sí creo que hay muchas cosas que reflexionar. Nosotros presentamos en La Paz a Felipa como gobernadora y a un excepcional líder sindical a gobernador de Santa Cruz. Y las críticas eran parecidas, era como, pero un obrero, o sea, un dirigente obrero para gobernar pues no sé, la provincia más rica, más industrializada. Entonces yo lo llevo un poco a que en ese campo no estamos ganando la batalla cultural, no somos capaces de poner sobre la mesa que un obrero, un dirigente obrero como Rolando Borda, tiene condiciones y capacidad más elevadas que un tecnócrata de la Universidad Católica. Entonces yo sí creo que ahí tenemos muchas cosas que reflexionar y que sobre todo se van a poner en evidencia si se hace o no se hace la reforma de la Constitución para cambiar el artículo que posibilite la reelección del presidente. Porque en el sentido, digamos, de que todos estos grandes temas épicos, yo creo que ya no movilizan la Asamblea Constituyente, la nacionalización, un nuevo votante, yo creo que los pone tan en el pasado como la privatización de las empresas de los 90, el que sí ha condensado todo ese capital es el presidente. Por eso la aprobación del presidente va alrededor del 70-75%. Y yo creo que la precaución que hay que tener es que si se lleva adelante una reforma, todos y por primera vez el objetivo fundamental
del ataque va a ser Evo, en el sentido de que cuando golpeas a Evo, no solo perdería o ganaría por no mucho, por poco, da igual, pero no estaría solo él en esa elección, estaría todo el proceso en esa elección, la constituyente, la nacionalización, todo el relato. Entonces ahí yo creo que tenemos que ser extremadamente cautelosos. Y para, digamos, vincular un poco con el nombre de la mesa, yo sí creo que, bueno, que aparte de la amistad que tenemos, hay muchas cosas que tienen similitudes entre ambos procesos, con los matices evidentes, ¿no? O sea, no, Bolivia y España no se parecen mucho. Pero a mí sí me parece, digamos, que cuando en España Podemos consiguió poner en circulación la terminología de casta, es muy parecido a cómo nosotros en el ciclo rebelde pusimos en circulación el término colonial. Colonial era lo que caracterizaba ese uso patrimonial de un grupo en lugar de una clase, y además entraba todo. En colonial entraba la crítica a la economía de enclave extractivista, en colonial entraba la crítica de que los indígenas no estén representados y no puedan ocupar los espacios de las ciudades. Entonces, yo ahí sí veo una cosa, digamos, importante. Luego también en la recuperación de la patria, ¿no? El discurso de Pablo el 31 de enero, a mí yo creo que es el que más me gusta, junto con el que vimos en la campaña de mayo en Zaragoza. Y por último, y con esto termino, sí, ni modo, hay que pegarles un poco a los críticos por la izquierda, el olvido del adversario de tus críticos por la izquierda. O sea, a mí, digamos, me parece importante que hayan críticos, de hecho yo creo que nunca sobran, pero sí me resulta un poco sorprendente la identidad de los argumentos que hay entre los que critican a Podemos en España y los que critican por la izquierda al gobierno boliviano, que no es que no hay motivos sobrados y contundentes para criticarlos. Pero, por ejemplo, me llamaba mucho la atención un artículo de Tony Negri y Raúl Sánchez Cedillo, que lo tengo aquí, que el título es, perdónenme, Por una democracia salvaje y constituyente, de Antonio Negri y Raúl Sánchez Cedillo, el 23 de febrero de 2015. Digamos, en el artículo, 23 de febrero, todavía reconocen que, bueno, los compañeros de Podemos lo hicieron más o menos bien, pero tienen que tener cuidado en no dejarse comer por el Estado, por el partido, por la organización. Y ponen como ejemplo una cosa que directamente es mentira. Dicen, los compañeros bolivianos, en esa inteligencia movimentista, mantuvieron abierto el proceso constituyente durante 3 años para que no se lo coma el Estado y no sé qué. Fue una cosa medio… Aquí lo tengo, perdón. Dame un segundo que lo voy a leer. Deme un segundo que lo voy a leer. Los compañeros bolivianos lo entendieron perfectamente cuando consiguieron que convivieran durante una larga temporada gobierno y asamblea constituyente. Fue un follón, pero derrochó fuerza y vitalidad. Desde luego, si dicen cuando consiguieron que convivieran durante una larga temporada, parece que el objetivo del gobierno haya sido que la constituyente dure casi 3 años. Es no tener ni idea. Y a mí me preocupa que si elaboran teorías con referentes de los que no tienen ni idea, es muy peligroso luego dar lecciones. Nosotros queríamos que esa constituyente termine ya, porque mientras más tiempo estaba abierta, no era solo un follón que derrochaba vitalidad, derrochaba problemas. Y de hecho hay miles de anécdotas que puede contar el vicepresidente de la constituyente, cualquier asambleísta, que una negociación secreta que hubo, me parece que a los 6, 8 meses de la constituyente, fue intentar pactar con la oposición, que no se quede abierta y derroche vitalidad, sino que solamente 10 artículos de los 400 que terminaron siendo, solo 10 se voten en consenso y los otros que los vote la mayoría del MAS. Nosotros queríamos que eso se logre. Si eso se hubiera logrado, no hubieran habido 3 años de tremendos quilombos. Entonces, a mí sí me parece que hay, digamos, un olvido del adversario y un ensimismamiento, ¿sabes?, con, no sé, la hipótesis zapatista, que además es curioso que haya pegado más en Europa
que en América Latina, porque en América Latina los éxitos cualitativos de mejora de vida de la gente, con muchos problemas, con estos problemas que decimos de consumismo, de que a la vez quizás estás creando más individuos que creando sociedad, cuando nosotros nos llenamos la boca de decir hay más Estado que nunca, sí, es verdad, pero también hay más mercado que nunca, ¿no? Entonces ahí hay que tener un ojo. Pero a mí lo que me preocupa, digamos, es esa impronta zapatista que pega con una dureza excepcional en España y que de pronto te diga Negri que la inteligencia del proceso boliviano fue mantener abierto 3 años la constituyente. Yo leía, y con esto termino, el documento de Ahora en Común, ¿no? De Ahora en Común, que se parece mucho al manifiesto por la reconducción del proceso de cambio en Bolivia, que escribieron básicamente exfuncionarios, intelectuales que habían sido funcionarios del MAS, mejor no decir nombres porque algunos son amigos, y además compartiendo todos los tópicos de la izquierda, en mi opinión, y bueno, con respeto, más ingenua. Vamos a volver, hay que volver a ese momento inmaculado, sin tensión, sin contradicción, para de verdad hacerlo bien, ¿no? O sea, lo mismo que Ahora en Común y lo mismo que ese manifiesto. Lo curioso es que generalmente son estos los que no entienden ningún matiz y hablan de que el gobierno boliviano es un gobierno de derecha. Que se lo digan a los compañeros mexicanos o a los compañeros peruanos qué es tener un gobierno de derecha. Y a mí me preocupa, honestamente, la ruptura de puentes cuando yo escucho a una persona que aprecio y que me parece una de las personas más brillantes del país decir que ojalá caigan más los precios del petróleo para que ya llegue el momento de verdad. El problema es que tú vives bien y mientras caen los precios del petróleo, si caen más como deseas, desde luego, ¿de dónde se van a financiar los bonos que le mejoran? Nunca va a alcanzar el modo de vida de esta amiga, pero le mejoran un poco más la vida. Cuando uno de los firmantes del manifiesto, que desde luego no firmaba ninguna organización social, porque a toda esta gente lo que se le olvida es que hay que pasar por elecciones, que tú tienes que presentar un programa de gobierno que responda a las necesidades y las aspiraciones de la mayoría y presentarte a unas elecciones. Cuando uno de los firmantes de este manifiesto me dice, en un programa de debate con más gente, por suerte hay testigos, que la suerte del país se va a definir en una lucha a muerte entre el vicepresidente y él, y subraya una cosa absurda, porque si era una lucha a muerte, subraya de la cual solo uno saldrá con vida, es desde luego, digamos, preocupante. Y cuando uno de los firmantes de esta marcha, que encima fue un importante cargo que decidía muchas cosas, compara a Evo con Barrientos, el dictador que le dio el golpe a Víctor Paz, tal, y Barrientos sale ganando, uno se preocupa, porque yo creo que hay que ser críticos con nuestros gobiernos, pero hay que tener primero cierto sentido de la realidad y cierta aspiración a incidir, o sea, para pelear, porque un gobierno no tiene una sola posición monolítica, todos lo sabemos como en un grupo de lo que sea. Entonces yo soy de los que cree, y por eso acepté la invitación, de que es mejor dar la pelea dentro que estar escribiendo manifiestos fuera. Ahí lo dejo.